Ley para las personas con discapacidad. Artículo 15. Toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación. No deben exponerse a razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular básica, media, diversificada, técnica o superior, formación preprofesional o en disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse a razones de edad para el ingreso o permanencia. Artículo 24. El Estado, por medio del Ministerio con competencia en materia de deportes, en coordinación con los estados y municipios, formulará políticas públicas y desarrollará programas y acciones para la inclusión e integración de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, mediante facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras en sus niveles de desarrollo nacional e internacional. Gracias por continuar en nuestra sintonía hoy en Soluciones, hablando sobre la situación de las personas que presentan discapacidad auditiva en Venezuela. Les repetimos, nos acompañan en el set el día de hoy la doctora en Educación Ana María Morales, jefa del Departamento de Educación Especial del Instituto Pedagógico de Caracas, y también el profesor universitario especialista en el área de la sordera, Dimas Yepes. Él también es magíster en lingüística. Dejamos en el aire una interrogante: ¿por qué estas personas prefieren ser llamados sordos a ser llamados personas con discapacidad auditiva? Es decir, a lo largo de la historia por lo menos en el tema de la sordera, se han utilizado muchos términos, ¿no? Es decir, que enfrentan detrás de ellos toda una ideología y toda una posición frente al fenómeno de la sordera. Digamos que los últimos términos que están, digamos, en el tapete es el de discapacidad auditiva y últimamente el de diversidad funcional. Realmente, digamos que el de discapacidad auditiva responde a un término políticamente correcto, es decir, que trata como de abordar lo laboral, el derecho a la salud, es decir, a una serie de elementos que están dentro de una normativa legal. El término sordo no es que lo estamos proponiendo nosotros. Es un término que ha sido, digamos, asumido desde la propia Federación Mundial de Sordos, e incluso ellos han intentado de que se hable de sordo con mayúscula, ¿no? Es decir, haciendo énfasis y subrayando el hecho de que hay la posesión de una lengua. Mientras que cuando hablamos de discapacidad auditiva estamos centrados en lo que le falta, es decir, en la disminución de esa capacidad de oír. Es decir, que llamarlos sordos no es en ningún momento algo discriminatorio, como se ha dicho. No, al contrario, eso marca una identidad. Es decir, como que si te dijeran que eres guayú, eres perteneciente a Yanomami, es decir, no puedes sentir sino orgullo por pertenecer a ese grupo. Es decir, el tema de la sordera es tan complejo porque está atravesado por una lengua, es decir, que es innegable que existe una lengua llamada lengua de señas, que en cada país tiene una denominación: lengua de señas venezolana, kenyana, uruguaya, etcétera. Eso marca una diferencia lingüística. Claro, porque viene determinado también por el contexto cultural, ¿no? Sí, entonces eso marca una diferencia fundamental en el abordaje. Es decir, aquí estamos hablando de la sordera como una diferencia lingüística versus la sordera como una discapacidad, es decir, como una deficiencia. Y eso evidentemente tiene unas implicaciones educativas distintas. Las personas a esta hora comienzan a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, y preguntan, por favor aclaren, en este caso la pregunta la hace Pisiana69, por favor aclaren cuál término se debe usar, discapacidad o el que está imponiendo el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que es diversidad funcional. ¿Cuál es el término que debería utilizarse entre estos dos, de escoger no decirle a la persona sordo o sorda? Sí, no es fácil la respuesta, porque en este momento el Ministerio de Educación está dando en el área de educación especial una transformación que tiene cerca de 2 años y en el que se están dando cambios importantes y que han tocado otras áreas. El área de la sordera ha sido tocada también con esta transformación, y todos estos centros educativos donde se imparten educación para personas sordas han cambiado de nombre. Ahora se llaman Centro para la Unidad Educativa para la Atención de la Diversidad Funcional Auditiva.
Nosotros como universidad pues no compartimos este término porque no es solamente un cambio de denominación, no es un cambio de etiqueta. Realmente si seguimos operando y seguimos trabajando como una institución educativa para personas sordas. Esta es una lucha que tienen que dar los mismos colectivos de personas sordas junto con los especialistas en el área de la sordera para que en primer lugar se respete el término que se asume como colectivo dentro de la comunidad sorda. Es decir, actualmente o hace algunos años los centros se denominaban Unidad Educativa Especial y tenían el nombre de la institución, sin tener que agregar una coletilla que esté relacionada con la discapacidad o con la deficiencia. Ahora, también hablábamos fuera de cámara con respecto a la falta de información que hay por parte de muchas pediatras con respecto a estos programas educativos o programas de orientación para las personas que poseen alguna discapacidad auditiva, que son sordas. En este momento, más allá de eso, ¿cómo se encuentra o de qué manera el Estado puede estar garantizando o a través de la instrucción pública o las instituciones privadas, lo que es la educación para las personas sordas en el país? ¿Cómo está esta situación? ¿Están ellos recibiendo realmente, permisos para gozar de los mismos derechos que, por ejemplo, en el caso de los niños que tengan otros niños que no posean ningún tipo de discapacidad? Es decir, la respuesta, digamos que lleva varios aspectos, ¿no? Es decir, el primer, como decíamos antes, el primer momento en el que se detecta la sordera, digamos, el primer contacto es con el pediatra. Por tanto, el pediatra debería tener algún tipo de información para comprender lo que es la naturaleza de la sordera. Eso es fundamental. En la medida que se pueda conocer de qué estamos hablando cuando decimos sordera, pues los demás elementos serían como más fácil de entender, es decir, cuál es la educación que necesita, cuál es el tipo de intervención temprana que necesita, porque ¿de qué intervención temprana estamos hablando? ¿De garantizarle la lengua oral o de garantizarle el acceso a la lengua que puede desarrollar? En este caso es una lengua visual. Entonces por aquí empieza todo el problema, es decir, mientras no puedes definir y entender qué es la sordera, ¿cómo le explico yo eso al padre? Entonces ahí se pierde un tiempo valioso, que hay un recorrido de los padres tratando de buscar una respuesta de qué voy a hacer con este niño que me dijeron que tiene sordera. Entonces tenemos una primera atención que es a través de los distintos instancias a nivel público que existen. El primero es el Centro de Desarrollo Infantil, que bueno, está cambiando también hacia lo que está proponiendo el Ministerio de Educación, pero luego están las escuelas especiales para sordos. A nivel privado, pues sí existen alguna que otra escuela, tampoco hay muchas, pero tienen una orientación distinta a la que estamos hablando. Es decir, que las escuelas privadas tienen una orientación oralista. Yo pienso que los padres deberían tener el derecho a escoger cuál es la educación que quieren para su hijo sordo, pero el problema es cómo escojo qué educación necesita mi hijo si no sé de qué se trata el problema que él tiene. Entonces es fundamental tener información. Ahora, también en este caso, Juan Ángel Gobeyda decía que es fundamental que en Venezuela, pues desde ya se instaure lo que es el sistema de educación bilingüe, entiéndase lengua de señas y lengua escrita, ¿no? Para estas personas que presentan esta discapacidad. ¿Qué tan factible es eso a corto, mediano o largo plazo? En Venezuela nosotros tenemos más de 20 años en implementación a nivel de políticas públicas de un modelo educativo bilingüe, bicultural. En el mundo existen dos grandes tendencias para la atención educativa de las personas sordas. Una está orientada hacia la atención educativa desde un enfoque oralista, que tiene como único propósito la oralización del individuo sordo, modelos que ha fracasado y por supuesto existen aspectos teóricos que describen por supuesto el fracaso de este modelo, y por supuesto está la otra tendencia, que es una tendencia que está orientada hacia la formación de un sujeto bilingüe. Ese bilingüismo es entendido en el sordo, en primer lugar, que se debe garantizar la adquisición desde temprana edad hacia su primera lengua, que es la lengua de señas, en este caso en nuestro país, la lengua de señas venezolana, y en segundo lugar apropiarse de un segundo código que le permita integrarse y comunicarse con el resto de la sociedad.
ese código es el código escrito. No es tan fácil hablar del modelo bilingüe. No podemos decir que el modelo bilingüe en Venezuela ha fracasado, porque es un modelo que tiene distintas aristas y un modelo altamente complejo, pero que se puede garantizar si todos los elementos y los actores contribuimos en la formación y en asegurar que este modelo educativo se siga implementando en las escuelas de sordos. Desde el Instituto Pedagógico de Caracas se tiene un aporte bastante importante en lo que se refiere a la formación de personas que van a servir como docentes para estas personas que presentan discapacidad, estos sordos del país. Ahora, ¿existen suficientes personas, profesores capacitados para dar instrucción de este tipo en Venezuela? Y si no, ¿qué hace falta? Sí, el Instituto Pedagógico de Caracas, en el Departamento de Educación Especial, Programa de Eficiencias Auditivas, somos los que tenemos la responsabilidad de la formación docente del que va a ser maestro para sordos. Es una de las especialidades, valga la información, que tiene menor número de aspirantes a ser maestros de sordos. Eso es una tendencia que, bueno, relativamente histórica, ¿no? Debemos de tener, evidentemente, mayor número de aspirantes que quieran ser maestros para sordos. Tenemos un déficit, o sea, sobre todo se ve a nivel nacional que la mayoría de las escuelas de niños sordos están en manos de un maestro que no es de la especialidad, es decir, un maestro en dificultades de aprendizaje, en retardo mental. Entonces eso hace que el panorama se complique todavía más. Yo quería agregar a lo que decía el profesor Dimas. Cuando hablamos de una educación bilingüe, que también le hemos llamado bilingüe bicultural, es como si intentáramos entenderla a través de lo que sería una educación que lo hemos visto en otros espacios, intercultural bilingüe de etnias, es decir, la educación que se le da a grupos indígenas, que lo tenemos actualmente, es decir, está garantizado para niños wayú, niños yanomami, es decir, lo que es una educación intercultural bilingüe. Bueno, más o menos algo parecido debería de ocurrir en la educación para sordos, es decir, es una persona, en este caso un niño, un escolar, que está expuesto a una situación bilingüe, ¿no? Es decir, tiene que ser garantizada su lengua materna, que en este caso sería una primera lengua, que es la lengua de señas, y luego otras lenguas que están involucradas. Una de ellas obligatoriamente tiene que ser el español escrito para que haya una mayor participación social y para que tenga acceso a la información. Es decir, que la educación de la que estamos hablando es una educación parecida a lo que hablamos con grupos indígenas, pero en este caso digamos que la frontera entre la discapacidad y el tema lingüístico hace que haya tanto problema. Es decir, ¿cómo aceptar que la persona sorda tiene una lengua y una cultura parecido a un indígena? Entonces, a veces es una situación muy polémica, pero es más o menos de lo que estamos hablando. Eso supone entonces que el maestro también tiene que ser bilingüe. Y desde allí es que empieza la formación en la universidad, es decir, cómo formar un maestro bilingüe que atienda a una población bilingüe. También a partir de lo que es la ley para las personas con discapacidad, se ha hablado pues de la competencia que tiene el gobierno a través de los diversos ministerios de Cultura, Deportes, Educación, de fomentar lo que es la capacitación de estas personas, y también tiene que ver o menciona lo que gira en torno a la inserción de estas personas en el mercado laboral. De esto y mucho más vamos a estar hablando al regreso. Nosotros nos vamos a un corte, no sin antes recordarles a todas las personas que nos ven a esta hora que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Ya volvemos. Hola, un saludo para toda Venezuela. Mi nombre es Cira Morán. Yo antes fui presidenta de la Federación Venezolana de Sordos y también fui la secretaria regional suramericana de la Federación Mundial de Sordos. Entonces, durante muchos años yo he trabajado con las comunidades de sordos aquí, discusiones sobre sus derechos, con el gobierno, leyes, muchos trabajos durante muchísimo tiempo. Y ahora todavía continúo trabajando de eso. ¿Por qué? Entonces, porque la protección social de las personas sordas es un gran problema. Ahora en Venezuela hay muchas asociaciones de sordos en todo el país, pero solamente la Federación Venezolana de Sordos, que trabaja con ella, hay 21 federaciones, y todas están alquiladas, no tienen sede propia. Entonces, solamente una, la Asociación de Sordos de Caracas, sí tiene una sede propia, que ahora actualmente está en construcción. Entonces, el objetivo
¿Qué es? Atender y ayudar a las personas sordas. Ahora entonces, tenemos que pensar ahora las soluciones que tenemos. Entonces, para las personas sordas, bueno, las asociaciones de sordos hemos entregado proyectos sociales para la atención y también atención a las familias, porque muchas familias están disgregadas por ahí, necesitan información. Entonces, pero nosotros creemos que el Estado debe ayudar a las asociaciones con aportes. ¿Para qué? Estos aportes son para qué? Para que nosotros podamos trabajar para la atención de los necesitados, las personas sordas y sus necesidades. Nuestro objetivo realmente no nos importa tanto la política, sino que nuestra bandera sea la ayuda y la discusión para que los sordos tengan sus derechos y podamos ser reconocidos. Muchas gracias. Gracias por su atención.